Sobre Bueno, el plebiscito de Lula y Petro, Vladimir, ¿qué vas a comentar sobre esto? bueno, mira, rápidamente. A mí en lo personal no me disgusta que se busque una fórmula para que haya un acuerdo político post elecciones. Y esa ha sido la gran debilidad de los procesos de diálogo, de negociación con el gobierno, porque no se ha podido hablar del día después. ¿Qué le va a pasar al que pierda? ¿Qué le va a pasar al que gane? Sobre todo, ¿qué le va a pasar al que pierda si el que pierde es el gobierno? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, es un punto que a ellos les importa muchísimo porque se les va la vida en eso. Por eso es que se aferran al poder. Por eso es que sienten que perder el poder es perder, en muchos casos, su libertad, su vida, etcétera. Sienten ese temor, sobre todo porque, bueno, no es cuento, por ejemplo, en el caso del presidente Maduro, tener una recompensa en su cabeza, ¿verdad? De no sé cuántos millones de dólares. O sea, es una situación que está allí y yo entiendo que la propuesta de Lula y de Petro va en la dirección de abonar hacia un pacto democrático que debería comenzar a verse la voluntad del gobierno, por ejemplo, liberando los presos políticos, flexibilizando esa presión que le tiene al CNE para que tome tales y cuales decisiones. Es decir, el gobierno tendría que dar algunos pasos para demostrar querer ese acuerdo. Y con respecto a la oposición, bueno, mantenerse en la ruta electoral, que es lo que puede ofrecer en este momento, ¿verdad? Y por supuesto, el tema de las sanciones, no meterse con la petición de más sanciones, que yo creo que eso fue un error de algunos sectores opositores. Ahora, finalmente, con respecto a esa propuesta, desde el punto de vista técnico, yo no la veo viable en este momento porque, bueno, eso implicaría que el CNE haga toda una reingeniería del proceso. Eso es lo que podría retardar el proceso porque sería la consulta el mismo día de las elecciones. ¿Querrá el gobierno esa consulta? Yo tengo entendido que en principio los rectores no habían visto con buena cara esa propuesta, ¿verdad? Pero que eso puede cambiar, sobre todo si se pone en evidencia que el gobierno puede perder las elecciones. Entonces, esa puede ser una tecla que se toque y que pueda tener éxito. Pero la intención de la propuesta de Lula y Petro a mí me parece positiva porque yo creo que ellos, con todo y todo lo que se les pueda criticar, pues están jugando en este momento un rol positivo al denunciar lo que han denunciado, al proponer fórmulas, al menos están poniendo la atención a Venezuela. Pues ¿sabes qué sería lo peor? Que la comunidad internacional, después que incluso en algunos casos se metió hasta indebidamente en Venezuela, después le dé la espalda y se olvide pues de que Venezuela necesita ser atendida como un caso importante en materia de derechos humanos, como un caso importante en materia de pugnacidad política y de situación de emergencia humanitaria, que también es un punto importante que no se puede dejar por fuera. Lo que viene para Venezuela después del 28 de julio es negociación y más negociación, porque creo que los políticos venezolanos no pueden cometer la irresponsabilidad de irrespetar el espíritu indómito del pueblo venezolano, de la gente, que es tan indómita, que es tan indómito el espíritu de los venezolanos, que no se ha dejado arrastrar por la polarización para llegar a una guerra civil, a una guerra de enfrentamiento. La guerra discursiva acabó con el 80% del Producto Interno Bruto, y eso es responsabilidad compartida, no de una manera simétrica en las responsabilidades, pero eso es lo que necesariamente viene. Lo importante, e insisto, es que esa discusión pueda ser más simétrica y depende de los esfuerzos que haga y de la inteligencia que pueda tener los sectores de oposición para demostrar fehacientemente su músculo desde el punto de vista electoral, lo que va a dibujar el escenario importantísimo que hay después del 28 de julio. De allí, como dice Vladimir, y en eso sí coincido con él, es la importancia de la propuesta de Petro y de Lula, que habría que buscarle la viabilidad operativa para que se pusiera de manifiesto y darle realmente garantías tanto al lado de la oposición si perdiera, y al lado del oficialismo si perdiera.